Buenas noches. Abran sus Biblias a Romanos 7. Empecemos en versículo 1. Así que tenemos una oportunidad a profundizar en Romanos 7. Un texto familiar, pero quizás difícil para ti. Pues orando que este estudio sea efectivo y edificante para ti. Pues leyendo de la Legacy Standard Bible, empezando en versículo 1 de Romanos 7. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido de la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ese mandamiento, que era para vida, a mí resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató. Así que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin que mostrarse que ese pecado al producir en mí muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino al mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso lo hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo en la otra ley, en los miembros de mi cuerpo, que así quiera contra la ley de mi mente, me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros.
miserable de mí! ¿Quién me libertará de ese cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor Jesús. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Romanos 7. Se ha predicado, escrito, es un texto muy atesorado. El conflicto de versículo 15, lo que quiero hacer, no practico lo que quisiera hacer, pero hago lo que odio. El deleite de la atención que todavía no, de versículo 25, que yo mi mente sirvo la ley de Dios, pero por el otro con la carne a la ley del pecado. Se oye como mi vida cristiana. Se oye como cualquier vida cristiana. Romanos 7. Se ha predicado, enseñado, escrito y discutido una y otra vez durante 2000 años de historia de la iglesia. Y por muy popular, memorable y fácil de identificar que sea, también es igual de difícil. ¿Está Pablo hablando de nuestra vida cristiana? ¿Se supone que debemos vernos a nosotros mismos en este pasaje? Se nos presenta esto en Romanos 7 como un patrón inevitable que nuestras vidas deben tomar como cristianos que aspiran a la piedad, pero que siempre se quedarán cortos en el tipo de derrota. Este es un texto difícil. Cualquiera que haya hecho un estudio serio sobre Romanos 7 le dirá esto. Por ejemplo, y hay muchas citas que ofrecer aquí, así que quédate conmigo. El teólogo suizo Andrés Nygren lo expresó así, que está traducido. Romanos 7, 14 a 25 es quizás la parte más discutida y disputada de Romanos. Nos presenta uno de los mayores problemas del Nuevo Testamento. Final de cita. J. Knox Chamberlain, pastor y profesor de estudios del Nuevo Testamento, comentó: la lucha descrita en Romanos 7, 14 a 25 es un pasaje tan crucial como controvertido. Final de cita. Uno de los eruditos del Nuevo Testamento más renombrados, Thomas Schreiner, de cuyo trabajo me he beneficiado, él ha dicho eso en el 2008. Yo dijera que los vistas de Romanos está bien balanceado porque Pablo no quiere distinguir contra los creyentes. Fin de cita. En el 2018, durante la capilla de Sur del Bautista, dijo: la interpretación de ese texto ha sido el debate por mucho tiempo. Yo he ido de atrás para adelante muchas veces para saber qué significa eso. Fin de cita. Y el eminente Martin Lloyd-Jones viernes por viernes, por casi 13 años, casi predicó eso, dijo esto. Puedes buscarlo esto. Les recuerdo de nuevo que esta sección es una sección que ha ido por gran controversia, porque no es una sección fácil. He encontrado que es muy difícil para alguien que la pudiera seguir. No creo que puedan estar desanimado
les quería decir el viernes pasado que es un pasaje muy difícil. Yo le he dicho muchos creencias sobre este pasaje, que hay muchos eruditos hombres que han tomado diferentes tipos de puntos, de interpretaciones que ellos toman. Ese pasaje es muy difícil y yo confío que nadie se va a sentir despondente. Doctor Douglas Moo, que tiene en profundidad el comentario, dijo esto: estos pasajes clave en los escritos de Pablo, mucha gente han deleitado a qué se refiere eso Pablo. El debate es muy importante. Influencia sobre la vida cristiana. Fin de cita. Ese es un pasaje difícil. Si yo no te puedo convencer, a lo mejor ellos sí pueden. Que tan difícil es Romanos 7, Romanos 7 es un pasaje muy poderoso. Romanos 7 va a afectar cómo vives tu vida cristiana. Mark Harburg dijo eso. Romanos 7 que nos ofrece sobre el pensamiento de Pablo. Hasta más importante, sobre la teología de Pablo. Aquí vamos a poder saber el entendido de antropología, el estudio de hombre, la sociología, el estudio de salvación. No podemos tener una inclusiva posición de Romanos 7. Es muy importante para la vida cristiana. Tu posición 7 tiene en cómo ves tu vida cristiana. Lo que es inteligente para mí, que si tu vida a lo mejor está influenciando tu vida cristiana o viceversa. En la cuestión de Romanos que enseño en la Universidad de Maestría, no te puedo decir cuántas veces he escuchado muchos estudiantes que han dicho, yo pensaba que era sobre mí, no sabía que había otros puntos de vista. A lo mejor algunos de ustedes son esos. Por nuestros círculos cristianos se nos ha enseñado una sola método, pero muchos no saben que hay un gran debate sobre Romanos 7. Hasta los pastores más grandes. Eso ha pasado desde la primitiva de la iglesia. Romanos 7 es el pasaje más difícil porque forma como vives tu vida cristiana. Es crucial que deberemos tener un buen tiempo. Por eso vamos a estar 12 horas aquí. No se crean, no se crean. Vamos a tener, eso va a ser parte 1 de 4 partes, más en las tardes. Y la pregunta de estas 4 partes ¿es Romanos 7 la vida cristiana experiencia? ¿Qué son las implicaciones? Ahora, yo soy un hombre de Biblia. No me gusta
da muchos dichos, pero yo he dicho a muchos hombres lo que ellos han dicho sobre Romanos 7, para que sepan qué tan difícil es Romanos 7 y qué tan importante es. Okay, no quiero que nadie salga de aquí y vean como Romanos 7 y abran su significado. Es fácil enfrentarse a Romanos 7 con un poco enfoque. Romanos 7 se oye como yo. Romanos 7 debería ser como mi vida cristiana. ¿Qué otra conclusión hay? Hermanos, ¿no se han dado cuenta que ese tipo de pensamiento es al revés? Este es un estudio de Biblia. Tiene 3 pasos: observación, interpretación, aplicación. Observación, aplicación, aplicación. Observación, interpretación, aplicaciones, para que sepan. Observación, interpretación, aplicaciones. Cualquier estudiante bíblico hace eso. Romanos 7 suena igual que yo, por lo tanto Romanos 7 debe ser acerca de mi experiencia cristiana. ¿Qué otra conclusión hay? Romanos 7, muchos dicen que empieza con aplicación, luego viene tu interpretación. Eso se tiene que significar sobre mi vida cristiana. Este pasaje debe ser sobre mí, la experiencia cristiana, y luego viene la observación. Ahora solo ves lo que tiene sentido para ti en función de tu punto de vista del pasaje, y sin sospechar ignoras cualquier cosa en el pasaje que no cumpla con tu punto de vista. Los eruditos tienen una palabra para eso, se llama exegesis. Es leer en el texto lo que quieres decir antes de asegurarte de que se hecho del significado del autor, antes de asegurarse de que ese es el hecho del significado de Dios. Cada vez que comenzamos con yo, al llegar a un pasaje de las Escrituras, ya estamos equivocados. Y no hay razón para confiar en nuestra interpretación de ese pasaje. En esta iglesia confío que muchos de ustedes no se acercan a las Escrituras de esa manera normalmente, aunque admito que yo solía acercarme a Romanos 7 de esa manera, pero para los cristianos bien instruidos como usted y yo, no hacemos esto para la mayor parte de las Escrituras. ¿Por qué es fácil hacer eso en Romanos 7? Porque Romanos 7 es personal. Golpeas cerca de casa. Es fácil identificarse. Se mete con nuestra vida cristiana. Es por eso que esta discusión puede volverse muy acalorada repentinamente. Los eruditos hablan mucho de eso. Eso es diferente. Esos no son los eruditos tratando de interpretar correctamente Romanos 7, sino ese pasaje es algo personal para cada cristiano. Por eso muchos ven a Romanos 7, muchos cristianos ven Romanos 7 como una cobija de seguridad, aferrándose a ella. Por eso esa discusión sobre esto, muchos Romanos 7 consideran eso que pueden batallar mucho con el pecado y todavía ser cristiano. Romanos 7 es una verificación que puedes batallar con la pecado. No estoy diciendo que los cristianos no batallan con el pecado.
No buen conservador puede decir eso, que cristianos no batallan con la carne, con el pecado. De Romanos 7, no, eso no es. Pero si todos ponen sus canicas en Romanos 7 con la batalla de pecado, que es su seguridad de salvación, está en gran desventaja, porque desde el principio no pueden tener un no correcto de tu opinión. Si es difícil para dejarte, si no te puedes dejar de Romanos 7, porque por tu experiencia personal que te lo sueltes, está dejando que tu juicio llene tu mente con neblina, lo que es muy peligroso. Si una persona se acerca a Romanos 7, significa que una persona no va a tener, porque él o ella ha puesto toda su seguridad en ese pasaje de Romanos 7 y no va a querer saber otro pensamiento. Tener diferente entendimiento de Romanos 7 significará que se va a quebrar su seguridad. Yo he encontrado muchos que he interactuado que no quieren entretener esa noción. Yo digo eso para caucionarte eso. Porque es muy fácil para encontrar tu seguridad en Romanos 7. Parece porque eres salvo. Has escuchado muchos sermones, a lo mejor porque ese es un gran ánimo porque puedes ser salvo. Si eso es, quiero que sepan sobre ese obstáculo, porque si no va a ser unas 4 semanas muy largas para ti y va a ser muy difícil para que te quedes conmigo. Quiero que estén en buen tiempo para ser enseñados en ese estudio. Queremos ser aptos para de estudiar y también para aprender. Muchos dicen que Romanos 7 es como Pablo ha batallado con la carne, con el pecado. Eso me da ánimo. Eso me da ánimo para mi salvación. Pero tengan cuidado. No es bíblico. No hay ningún momento fuera de Romanos 7 donde ese pensamiento está entretenido. Romanos 7 es cualquier texto que supuestamente enseña eso. Eso es lo contrario de la santificación. Eso hace que te sientas más a gusto en tu pecado y no menos a gusto en tu pecado. Lo que queremos hacer en esta iglesia es que no te sientas a gusto en tu pecado. Digo eso para que estés en guardia en estas próximas semanas. Por eso Romanos 7 es algo que es muy importante. Este pasaje puede polarizar a cualquier persona. Ok. Creo que ya he dicho mucho. Quería darte una buena introducción sobre el impacto de nuestras vidas y los peligros. ¿Cómo vamos a acercarnos a este pasaje? Esta noche vamos a considerar lo que está atrás de Romanos.
Vamos a ver qué tan importante los detalles es muy importante en Romanos. Vamos a estar quebrando cada mala interpretación de Romanos. Tenemos que desconstruir el edificio viejo antes de construir el nuevo. Lo que vamos a hacer en el tercer sermón, vamos a construir el nuevo edificio. Sermón número 3. A lo mejor va a ser uno de mis mejores favoritos. Yo, yo soy con una cierta posición. Mi goal no es para decirles cuál es mi punto de vista de Romanos 7. Ustedes a lo mejor ya saben cuál es mi punto de vista de Romanos 7. Quiero presentar Romanos 7 para que no haya ningún obstáculo delante de ti. Quiero tus convicciones en la palabra y no lo que yo he dicho. En tiempo, vas a ver, ya sé qué significa este pasaje. Los voy a dejar ahorita en misterio. El último sermón, ahora a lo mejor muchos van a decir, tengo muchas preguntas de la Biblia, es lo que queremos hacer, cómo la salvación funciona. No pueden perder ninguno de esos sermones porque tu presencia es aquí muy importante. Pero eso sí es grabado. Si no pueden estar aquí, pueden escuchar este sermón. Por esta noche tenemos que saber lo importante. Tenemos que cubrir los detalles. Tenemos que ver todo Romanos 7. Yo tengo 3 básicos puntos. Esos 3 puntos están aquí para saber dónde estamos. El primer punto es el contexto. El segundo es el estilo. El estilo. Tercer punto, el pacto. Número 1, el contexto. Número 2, número 1, queremos saber de qué se trata Romanos 7, por qué fue escrito, de qué se trata, por qué es importante para Romanos 7, porque es muy complicado Romanos. A veces, vayan a Hechos 2, por favor. Vayan a Hechos 2. Hechos 2. Bueno, se dar cuenta que Pedro no ha sido no es el primer papa. Eso pasó miles de años después de eso. La iglesia empezó en diferente manera. Pablo no estableció ningún apóstol, estableció la iglesia. Versículo 9. Diferentes personas están aquí. Versículo 9. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, y viajeros de Roma.
tanto judíos como proselitos. Eso es importante. Judíos de todas estas naciones vinieron a escuchar a Pedro. Eran judíos por linaje, pero viven en diferentes lugares. Medio Persia, viven en esos lugares como judíos porque fueron exiliados allí al menos 500 años antes de Israel y Judá. Pero fíjate en algo intrigante. Ningún otro grupo de naciones está en esta tratado como los romanos. Asumimos que todas las naciones enumeradas que están aquí son judíos, pero porque son los judíos que van a estar viajando por la festival. Pero no. Pero dicen el texto que hay los romanos, judíos y proselitas. ¿Qué son los proselitas? Son los que han sido convertidos al judaísmo. Gentiles que se han convertido al judaísmo. Al final de Hechos 2, muchos de esos fueron convertidos por el mensaje de Pedro de que el Mesías había venido, y desde ese día en adelante se convirtieron en seguidores de Jesús como el Mesías y fueron introducidos oficialmente bajo el nuevo pacto por primera vez. Y así comienza el primer gran grupo de personas en la historia que tienen el espíritu del nuevo pacto. Ese es el nuevo día. Por lo tanto, supondremos que después de la fiesta de Pentecostés, los judíos, romanos y gentiles regresaron a casa creyendo en Jesús como el Mesías están esperando. Y suponemos que los judíos regresaron específicamente a Roma y comenzaron a enseñar acerca de Jesús como el Mesías a todos sus hermanos y hermanas judíos en las sinagogas, aquellos que no podían hacer el viaje de Jerusalén. Y suponemos que algunos de ellos también creían en Jesús como el Mesías, pero otros probablemente no lo hicieron, como era común en círculos judíos en los primeros días de la iglesia. Ahora, además, los gentiles que se habían convertido al judaísmo también creían en Jesús como el Mesías, y para que los judíos y los gentiles, para que ellos pudieran coexistir en esa nueva unidad de fe en Jesús, es probablemente que de forma natural y orgánica comenzaron a reunirse entre sí en los hogares, no en las sinagogas. ¿Por qué? Porque los gentiles no tenían el mismo acceso a la sinagoga que los judíos. Así que se reunieron juntos en casas. Esto es algo hermoso, que eso comenzó la iglesia de Roma. Se convirtieron en pequeñas iglesias domésticas, ninguna participación apostólica excepto el sermón de Pedro, pero nada más. No hay ningún centro de entrenamiento establecido por un apóstol, nada de ministerio de casa en casa de Pablo u otro compañero misionero. Esa iglesia era simplemente de las descendencias del día de Pentecostés. Avancemos unos 20 años después. El emperador Claudio se sienta en el trono en Roma. Estos cristianos viven en su patio trasero. Los judíos han tenido 20 años de conversaciones con sus hermanos judíos. Es probable que algunos judíos se hayan vuelto resistentes, apáticos al evangelio, obstinados en las conversaciones e incluso hostiles a sus hermanos judeocristianos. Esto es triste, pero no es sorprendente. Vemos a los judíos volviéndose contra los judíos cristianos en la iglesia primitiva. Vayan a Romanos 18, versículo 1. Eso es después que Pablo sube a Mars Hill.
versículo 1 de capítulo 18. Esto está grabado para nosotros. Romanos. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acaba de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudia había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. El emperador Claudio quería que se fueran todos los judíos. Seculares dicen esto, que Claudio estaba molesto por un judío específico llamado Crestos, a quien presumía que era cabecilla de los judíos que causaba problemas y disturbios en su ciudad. Ahora usted puede imaginar cómo esa situación tomó forma a partir de cómo esa situación a menudo tomaría forma en el libro de Hechos. Los judíos cristianos buscaban a convencer a sus compañeros judíos incrédulos que Jesús es el verdadero Mesías. Eventualmente, después de 20 años y conversaciones y relaciones tensas, algunos judíos comenzaron a volverse hostiles y estallaron disturbios y tensiones. Claudio no dejaba de oír que los judíos tenían un líder que vivía y trabajaba entre ellos. Escuchó el nombre de Crestos. Eso es muy similar al nombre Christus, es decir, Cristo. Claudio está escuchando del Evangelio que esos judíos tienen un líder que se llama Cristo. Claudio no tiene forma de verificar si Cristo está realmente físicamente ahí en Roma o no. De cualquier manera, se entera de que Cristo es el líder de esa secta judío y no le importa quién comenzó la pelea, solo sabe que los judíos tienen la culpa. Eso es lo que le importa. Él no discierne entre los judíos cristianos y judíos no cristianos. De que todos los cristianos judíos y los no judíos cristianos se tienen que irse. Eso pasó en el año después de Cristo 49. Ahora piensen conmigo, los judíos se han ido de Roma, incluyendo a Aquila y Priscila, que son judíos. Se tienen que ir ellos. Vemos eso en Hechos 18. ¿Quién queda? Quedan los gentiles. Nada de judíos. Las sinagogas están vacías, ¿verdad? Los gentiles no pueden ir a las sinagogas. Por tanto, la iglesia en Roma crece de manera única como una iglesia exclusivamente gentil. ¿Qué momento tan extraño debe haber sido ese? Ningún judío estaba presente, a ningún judío se le permitía entrar a la ciudad. Los gentiles hicieron lo que pudieran para ministrar el evangelio a otros gentiles. Y la iglesia probablemente creció. Los nuevos gentiles se convirtieron a Cristo. Caras nuevas, nuevos desafíos para el liderazgo gentil. Y nótese eso. No hay ningún judío experto en el Antiguo Testamento en Roma. No hay nadie que está conocido del Antiguo Testamento que es experto. Avancemos 5 años. Muere Claudio. ¡Hurra! El siguiente emperador es Nerón. ¡Oh no! Al principio de su reinado no se preocupaba por los judíos ni por los cristianos. Por lo tanto, retira la prohibición de los judíos de la ciudad probablemente para ganarse el favor de más personas. Así vemos cómo lo hacen eso los políticos. Quieren su favor y luego te traicionan. Los judíos pueden regresar. Ahora, los judíos cristianos ciertamente quieren volver a casa. Quieren regresarse a su casa.
quieren ir a Israel, pero se quieren ir a Roma. Pero va a tomar mucho tiempo. No es como ahora hoy. Regresarse de regreso era muy costoso. Los cristianos judíos a lo mejor no iban a ser tan motivados para regresar, porque la iglesia de Roma ha operado exclusivamente como una iglesia gentil durante 5 años. Será difícil reintegrarse como judío y gentil a la iglesia. ¿Ves ahora por qué Pablo escribe lo que escribe en Romanos 14? La congregación romana se está reuniendo lentamente como judíos y gentiles. Y van a ver diferente gente de diferentes convicciones, diferentes preferencias. Van a tener que saber qué es la unidad. Pero lo más importante, y eso es fundamental para los romanos, se les olvida a algunos comentaristas. Esto es algo muy importante. Porque Romanos fue escrito. Podría decirse que los judíos están regresando más rápido a Roma. Los judíos quieren regresarse a Roma, no para estar con los cristianos, sino incrédulos judíos para regresarse a la sinagoga. Esa es la razón por que Pablo escribe Romanos 1-11. Es una gran porción de ese libro, porque está preparando a esta audiencia mayormente gentil. Obviamente algunos judíos han regresado para que sepa cómo razonar con el judío incrédulo que regresa a Roma, a Rabbi. Pablo está preocupado por esa iglesia mayormente gentil que no tiene fundamento apostólico, que serán el principal foraje para que los rabinos judíos incrédulos los comenzarán que Jesucristo no es el verdadero Mesías y que el Evangelio se opone al Antiguo Testamento. Es por eso que Pablo escribe Romanos, como si a menudo le estuviera hablando a un oponente judío. Es como Pablo le escribe la carta cuando dice, pero tú dijiste de eso, tú dijiste eso. Es como si le está hablando a un judío oponente. No hay alguien, un oponente de judío contra Pablo, pero eso no es así. No, no hay una amonestidad contra Pablo, nomás los está preparando a ellos, entrenamiento, les está entrenando a ellos cómo van a ser los judíos incrédulos. Así que cuando regresen a Roma, y eso naturalmente me lleva al segundo punto. Entonces el primer punto era el fondo, y el fondo actuará como puesta en escena para Romanos 7. Y lo veremos para la próxima semana. Pero tienen que entender ese trasfondo para entender Romanos 7. El segundo punto es el estilo. Pablo escribe Romanos retóricamente. De hecho, retóricamente. Romanos fue escrito retóricamente. De hecho, Romanos es quizás el más libro retórico en el Nuevo Testamento. Tal vez en la Biblia. Hablamos de Cantar de Cantares en la mañana, en BTI, el más retórico, más
fotos, imágenes. Uso la palabra retórico en el sentido de recursos literarios. A lo mejor aprendieron eso en secundaria. Plantea preguntas retóricas a lo largo de todo el libro. Preguntas que no lo son viniendo de su audiencia. No son como están diciendo, sé que están batallando con estas preguntas, aquí está. No son esos. Estas preguntas pueden ser como preguntas que los judíos van a querer quitarlos del evangelio. No son preguntas que Pablo tiene. Esas son preguntas retóricas. Son momentos de aprender. Son preguntas de alguien perspectiva, de alguien que no está en la audiencia, sino afuera. Lo que significa que Pablo a menudo está hablando con una persona retórica en mente. Tener un debate y tener una conversación de un lado con una persona vez por otra vez. Y acabo de mencionar eso, pero Pablo a menudo le habla a una persona individual. Es difícil para verlo. Vayan a Romanos 2, versículo 1. Romanos 2, 1. Eso está en todos los lugares. Por lo cual, no tiene esta excusa, oh hombre, oh man, oh hombre. ¿Quién es ese hombre? Siempre cuando habla con la iglesia, siempre dice, hermanos, pero ¿quién es ese hombre que dice siempre unas veces, oh hombre? No creo que no es nadie en su audiencia. Vamos a ver que es un hipócrita si no se arrepiente. Se ve como un incrédulo. Se ve también como un versículo 17 que es un judeo que no está viviendo como un hombre de Dios. Ese hombre está como un singular. Tú no lo puedes ver en tu inglés porque no son distinciones. Sin embargo, puedes verlo en español. Pablo usa el singular tú como pronombre a verbo casi 85 veces en Romanos para hablarle a esa persona imaginaria. Y no es esquizofrenia. Esa es la manera en que Pablo le habla a un oponente teológico para enseñarle a su audiencia cómo razonar bíblicamente con esa persona. Él antes era uno que argumentaba muchas veces. En otras palabras, Pablo está representando una conversación con un incrédulo. Eso es hermoso. Porque ese entrenamiento, no hay otro libro en la Biblia, no tenemos otro libro en la Biblia que enseña el Evangelio desde el principio al final, nomás puro Romanos desde el principio al final, con gran detalle. Pablo habla qué gran manera de entrenar a tu gente sobre cómo argumentar a favor de la verdad de las escrituras. Usa el juego de roles. Como mencioné, Pablo usa muchas preguntas retóricas en Romanos. Según mi recuento y el conteo puede variar de un comentarista a otro, Pablo usa 33 preguntas retóricas entre Romanos 3 y 11.
Pablo usa 33 preguntas retóricas entre Romanos 3 y 11. Son como 3 por cada capítulo. También utiliza la alteración, la personificación, las imágenes y la metonomía. Usa como el pecado como el mayor que maneja. Usa la metonomía utilizando diferentes etiquetas y términos para el mismo concepto. Este es un libro retórico. Este libro es en diferente categoría que otros libros. Aún así, no solo le habla a una persona retórica, así se vuelve divertido, un judío incrédulo imaginario, sino que a veces incluso se pone en los zapatos de esa persona y habla por ella. A veces juega a ser incrédulo, lo hace claramente en capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque también soy aún juzgado como pecador. Eso no es Pablo hablando de él mismo. Él está hablando en los zapatos del incrédulo. Si a través de mi mentira, ¿por qué me juzgan? Está haciendo un juego de roles. Pablo también hace eso en capítulo 9 y capítulo 10. Unas cuantas veces se pone en los zapatos de su oponente y hace preguntas o acusaciones desde la perspectiva de ese oponente. Las 33 preguntas que se han hecho, preguntas retóricas, son parte de ponerse en los zapatos de incrédulo judío. Este es el estilo de los romanos, es retórico. Otra forma de decirlo es pedagógica. Está haciendo un juego de roles para entrenar a su audiencia a defender el evangelio ante el judío incrédulo. Y necesitas saber eso, porque Romanos capítulo 7 es muy retórico. Romanos 7 es la actitud de muy retórico. Cuando nos metemos en la maleza de la discusión en Romanos 7 para las próximas semanas, tenemos que saber que en nuestro lenguaje de inglés hay algunos comentarios que no nos llevan a ese punto. Romanos 7 es retórico en muchos sentidos, no solo juegos de rol, pero hablaremos de eso en las próximas semanas y le mostraré varias formas en que puede ver el juego de roles. Sin embargo, no solo juegos de rol. Romanos 7 tiene imágenes, metonomía, personificaciones. Entonces tenemos el trasfondo de Romanos, el estilo de Romanos y ahora los pactos. El último tiempo, los pactos. Y me doy cuenta hasta ese punto de los dos primeros puntos no son tangibles como para que te lleves algo a casa. Son más informativos, los reconozco. Sin embargo, que vamos a estar hablando sobre los pactos. Los pactos en la escritura se pueden poner muy complicado. Han escuchado de muchos pactos. El pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto de Moisés y el pacto nuevo. La mejor y más astuta manera que conozco de comunicar estos convenios es imaginar un pastel de bodas de 3 pisos. Imagínate el pastel más grandísimo, son 3 piezas.
Dios planea entregarnos este pastel de boda a ti y a mí. Nosotros somos los invitados. Y no es difícil demostrarte que un pastel de bodas es un postre maravilloso, hermoso y sabroso. ¿Lo quieres tener? Y los 3 niveles de este pastel de bodas representan los 3 pactos unilaterales, pactos que Dios promete que sucederán, pase lo que pase. ¿Qué va a pasar? Estos son pactos de Noé, abrahámico y davídico. Son promesas que esas promesas no pueden ser cambiadas o quebradas, sino van a ser dependientes de Dios. Estos 3 pactos son el pastel, están llenos de bendiciones, y para que pueda obtener algo de ese delicioso, todo debe entregarse de manera segura. Son un paquete. Pero para entregar el pastel necesitas una buena fuente para llevarlo a los invitados. El problema es que el plato original que se planea usar en el pacto Mosaic, que significa el Antiguo Testamento, y esa bandeja no es una bandeja, es un plato de papel. Soy tan chistoso. No puedes entregar un pastel de 3 niveles en un papel plato. Es la única manera donde puedes obtener el acceso. El antiguo pacto es como un plato de papel. Es por eso, porque el nuevo pacto siempre fue parte del plan de la mente de Dios. El nuevo pacto es una bandeja de oro en la que se puede servir un pastel de bodas a los invitados a la boda. Y es esta ilustración la que utilizo para ayudarnos a entender que el nuevo pacto es una mejor versión del antiguo pacto. El antiguo pacto, tal como fue ratificado por Dios e Israel en Éxodo 24, tenía condiciones relacionadas con Israel y su parte del pacto. No hay nada inherentemente malo en ese pacto, así como no hay inherentemente malo en un plato de papel. No es suficiente. El antiguo pacto no es suficiente para llevar la carga. El antiguo pacto requería que usted y yo, o Israel nos representará, defenderíamos nuestra parte del pacto. Es el único pacto que realmente funciona tan condicionalmente sobre nosotros. Por lo tanto, no hay nada de malo con el pacto en sí, en absoluto. Nosotros no estábamos bajo la ley, no estábamos bajo el pacto antiguo. Nosotros somos el problema, nosotros somos la debilidad en este pacto. No hay nada construido en el antiguo pacto que está construido. El antiguo pacto es incapaz de ayudarnos. El nuevo pacto nos capacita. Es por eso el nuevo pacto fue dado. Porque a diferencia del antiguo pacto, el antiguo pacto es incapaz de ayudarnos. El nuevo pacto nos capacita.
Y eso es muy importante para Romanos 7, para entender de quién está hablando Pablo en Romanos 7. Tienes que retroceder y responder otra pregunta más importante. Porque en realidad, aunque el debate de Romanos 7 acerca de si Pablo habla de un cristiano o no se ha extendido por toda la historia de la iglesia, eso en realidad es perder el punto del pasaje. Si debemos responder a la pregunta de si Pablo está hablando como cristiano o no, es importante, pero tristemente la historia de la iglesia ha sido desviada por la pregunta equivocada. La pregunta no es si Pablo está hablando como cristiano o no. Vamos a poder responder a eso. La pregunta es si Pablo está hablando bajo el antiguo pacto o bajo el nuevo pacto. Esa es la pregunta. ¿Está viviendo, actuando, pensando como alguien que está bajo la ley, antiguo pacto, o bajo la gracia, nuevo pacto? Solo cuando usted pueda responder a esa pregunta es cuando usted será capaz de responder apropiadamente a la pregunta en cuanto a su estado de salvación. Esa es la ironía de este pasaje. Estamos persiguiendo la pregunta equivocada y si tan solo perseguiremos la pregunta correcta, entonces realmente obtendremos la respuesta correcta. Tenemos más que cubrir próximas semanas, así que no me extenderé más. Sin embargo, al salir de hoy y pensar en Romanos 7 y considerar el antiguo pacto y el nuevo pacto, puedes llevarte esta tarea contigo. Esa es como una tarea. Lee en Romanos 7. ¿Cuántas veces la palabra ley aparece en Romanos 7? Recuerde, la ley es otra manera de decir el antiguo pacto o el mosaico. ¿Cuántas veces? Vea cuántas veces aparece la palabra ley en Romanos 7. También, cuando puedes ver cuántas veces aparece la palabra gracia. Estoy diciendo de versículos 7 a 25. Ese sería el nuevo pacto. Pero ¿sabes qué es la nueva bendición? Cualquier punto de vista que estás en Romanos 7, si usted es verdadero seguidor de Cristo, ¿sabes por qué es bueno? Es porque Gálatas 5:16 dice, cuando andáis por el Espíritu, ciertamente no llevaréis a cabo los deseos de la carne. Es doble negativo. En otras palabras, ¿sabías que cuando caminas en el Espíritu no puedes pecar? Esta es una promesa maravillosa que es solo parte del nuevo pacto. Esta es una bendición por la que deberemos alabar a Dios. Y más que eso tenemos que empezar a vivirlo en cada momento de nuestras vidas. Dios te ha dado capacidad de caminar en novedad de vida para que no tengas que pecar. No es una obligación. Ya no están en esclavitud. Por eso están bajo el nuevo pacto. Dios te ha dado el poder para caminar en el Espíritu y su promesa es caminar en el Espíritu. Asegura que no estás caminando en la carne. Caminar en el Espíritu asegura que no estás caminando en el pecado. Tomemos esa semana y mastiquemos eso. Piensa en cada momento de tu vida y aprovecha la oportunidad de tus pasos para caminar en el Espíritu lo mejor que sabes. Cuando tú sabes cómo hacer eso. Cuando viniste a Cristo, tú sabes cómo caminar en el Espíritu. Sé que no será fácil, pero tenemos entrenamiento. No será perfecto. Pero cuando tú caminas en el Espíritu Santo, que no vas a estar caminando en el pecado, es algo glorioso. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que tenemos, por ser
confrontados por Romanos 7 y cómo es tan impactante y cómo tú has trabajado en la iglesia primitiva, tu verdad por medio del apóstol Pablo en Romanos 7. Vino buen tiempo a ese momento, vino el libro perfecto donde tenía que estar en el canon de escritura para explicar el evangelio de principio a final, para terminar las oposiciones contra los oponentes judíos. No hay otro libro que ha sido tan solidificante para la iglesia que Romanos. Señor, estamos agradecidos. Somos pecadores que todavía pecamos cada día. Enséñanos, instruinos en cómo vivir, Romanos, en cómo caminar. Que ese estudio en Romanos nos ayude. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén.